pasamos a un bloque, a un capítulo, perdón, a un bloque que es el bloque número 3, y en esto yo te voy a dar mucha participación porque sé que tenés una perspectiva que vuelvo a repetirte. Fíjate cómo tocado el tema de la corrupción, que Sí. yo vengo diciendo que sale de agenda de importarle a la sociedad, porque las campañas uno veo cómo se encaró también haciendo ahí con la corrupción, la coima, el 3%, las offshore, la delincuencia, el choreo de los Menem, las 21 causas esas. Esa fue el corazón de lo que se creía era el detonante de los Milei y los Menem. La Sin duda, impunidad. el espejo en el que se mira este gobierno es la corrupción, y de hecho le cae bien al electorado. En este bloque también vamos a hablar de los derechos humanos, que también es un reflejo en el cual se mira y no está prácticamente inmutable, porque no hay, Fobia. claro, porque no hay Sienten fobia. no hay una percepción Sí. del electorado. O sea, uno dice, ¿a quién le estamos hablando? ¿Le importa esto que vamos a hablar a la gente? Al electorado. Bueno, vamos a hablar de genocidas libres y democracia herida. Sobre eso vamos a hablar en este bloque número 3. Fíjense la placa y comenzamos a analizarla. Mira esto. Vos, Huguito, te doy la opción de que lo leas. Dice, juicios de lesa humanidad, organismos de derechos humanos rechazaron el fallo de la Corte para liberar a represores. Recordemos que no es la primera vez que la Corte quiere hacer un 2 por 1. Seguí con esto, mira, perdóname. Sí. En un comunicado, los organismos repudiaron el fallo de la Corte Suprema que anuló la prórroga de la prisión preventiva del represor Carlos Indio Castillo y quedó en libertad. Además, advirtieron que la decisión constituye un nuevo proceso en las políticas de memoria, verdad, retroceso en las políticas de memoria, verdad y justicia. O sea, acaban lisa y llanamente de liberar a un represor. La decisión del máximo Tribunal de Justicia limita en 3 años las preventivas. Mientras Ojo, tanto, las preventivas, sí. la prisión preventiva, ¿no? Mientras tanto, otros represores aprovecharon para elevar planteos en el mismo sentido. En muchos casos, es la propia Corte la que demora las condenas definitivas. Claro, discúlpame, la estrategia sería esta. Yo tengo como límite, lo tengo en prisión preventiva un tipo, tengo como límite 3 años. Demoro la condena y en el hueco que se produce entre la condena y lo libero. ¿Ok? Desde que se reinició el proceso histórico de juicio y castigo, más de 100 genocidas identificados se fugaron de la justicia. Por este motivo debió crearse un programa específico para buscarlos, que fue desmantelado por Patricia Bullrich. ¿Me seguís con esto? La Corte se preocupa por limitar la prisión preventiva de los genocidas. Casi la mitad de la población privada de la libertad está detenida bajo esta modalidad y en condiciones de... Vos sabés que eso te iba a decir. Hay pobres que tienen prisiones preventivas que ya llevan 6 años. ¿No es cierto? La cárcel está mayoritariamente poblada de gente pobre. Bueno, y con, por supuesto, la otra porción, tómala como quieran. No he visto un rico o un genocida con mucha guita que no esté a punto de salir. Bueno, fíjate, ¿cuántas señales que hay, ¿no es cierto? Una reciente, hace un par de días, Patricia Bullrich le reinstaló el nombre de Ramón Falcón a la escuela de policías. ¿Quién es Ramón Falcón? Ramón Falcón fue un tipo que en aquella semana trágica, 1919, asesinó en una especie de redada a un montón de tipos que estaban en una protesta, que eran anarquistas. ¿Y qué pasó después? Hubo un anarquista, desgraciadamente no recuerdo el nombre, que luego lo mata a Ramón Falcón de un balazo. ¿Qué recuerda Patricia Bullrich? El asesinato de Ramón Falcón, pero no la causa del asesinato, que fue los asesinatos cometidos por Ramón Falcón. Entró en un momento de la historia de la Argentina en entredicho con su, digamos, con su, yo diría, inobservancia de los derechos humanos por parte del tipo y le quitaron el nombre a ella va y la rebautiza ahora, en una movida que tiene claramente el tema de nosotros somos del perfil represivo y estamos en contra de los derechos humanos.
Esto ocurrió recientemente, pero efectivamente desde aquella visita que hicieron al penal de Seiza, en donde estaban Astiz y todos los tipos que... Hugo, sí, mira, hay una política de desmantelamiento de todo lo acumulado en derechos humanos. Lo digo esto con todo respeto para que se tome como corresponde. Cuando uno vincula el apellido Menem con los genocidas, con la corrupción, con todos los hechos y casos que existen en este momento en danza en el gobierno de Javier Milei, no lo hace desde una posición electoral, lo hace desde la verdad, de este juicio a la verdad que hacemos en este programa. Todo este proceso que hoy vemos de libertad de los genocidas arranca con la visita en el penal de Ezeiza. Sí, señor. A represores. Que además creó... Que estaba desde la Lilia Lemoine hasta el último miembro del bloque de la Libertad Avanza. ¿Saben quién facilitó esa visita? Un riojano. Martín Menem. Entonces, uno se los cuenta, uno se los dice, parece algo ilegible, algo intangible, hasta que te golpean la puerta a vos, hasta que te toca a vos, hasta que el despido te toca a vos, hasta que el discapacitado vive en tu casa, hasta que el viejo que lo tenés en el fondo te lo comió la Libertad Avanza. Entonces, lo vamos tirando a esto porque tenemos que informarte, tenemos que contarte, tenemos que decirte la verdad, y nosotros vamos a insistir que no es una estrategia electoral, que capaz que suma más acá ponernos con Hugo desde otra postura, tener un show. Te queremos decir la verdad, que es esa. Ninguna duda, pero además déjame decirte para que sepan el peso que tuvo esa visita al penal de Seiza, que no fue una visita protocolar ni para saber las condiciones en que estaban alojados, como dijeron en infinidad de oportunidades, sino que en realidad en la oportunidad se les entregó un proyecto redactado precisamente por los represores, un proyecto de ley para dejarlos impunes por una cuestión de edad, etcétera, etcétera. Se va a producir. Porque bueno, se está produciendo cuando dice ese transparente que decía 100 tipos ya recuperaron la libertad. Pero Hugo, La Rioja de los hechos consumados. Vamos a ir a la Argentina de los hechos consumados. Cuando ya estén caminando entre nosotros, en lo que anden los genocidas, asesinos, en alguna plaza jugando al lado de algún niño sin ningún problema, vos te vas a dar cuenta que están los hechos consumados. Y ahí, digamos, no es que se van a empeorar las cosas. Vamos a seguir naturalizando la violencia, el genocidio, vamos a seguir naturalizando todo esto. Totalmente. Después vos lo podrás analizar desde el punto de vista cualquier politólogo o alguien que hace una cuestión electoral. Vos te vas a dar cuenta de decir, bueno, están haciendo lo que la sociedad pide. Y vos decís, che, ¿puede pedir la sociedad genocidas? Che, ¿puede pedir la gente o el electorado que nos vendamos a Estados Unidos? ¿Puede pedir la gente mayoritariamente que haya una dolarización? ¿Y querés que te diga una cosa? Los estudios pormenorizados que ellos tienen de las estructuras comunicacionales le dicen que sí. Por eso actúan como actúan. ¿Viste el abrazo de Petri con Milei? Que saltan, que se abrazan. Sí. Y a todos les parece una boludez. Y no, es un festejo que lo haría cualquiera después de ganar. Y vos decís, che, no, institucionalmente no. Las formas institucionales están totalmente rotas. Entonces, la gente no evalúa por la cuestión de la formalidad institucional. Yo me acuerdo de Néstor cuando recibe el bastón, que lo mueve de un lado a otro, y muchos dijeron, tengo una boludez. No, y después Néstor se consolida gobernando con los hechos. Este tipo está haciendo lo que la comunicación de él le dice, che, es por aquí. Entonces, vuelvo a repetir, un título de una publicación que me hizo dentro de un reportaje, que el recorte lo deberíamos haber tenido nosotros, no lo tuvimos, lo tuvo Radio del Plata, que me hizo un reportaje, donde digo, el peronismo debe recuperar urgente el territorio y debe modernizar su comunicación. Dos cosas fundamentales y elementales. Estamos perdiendo la capacidad de la empatía y la cercanía en el territorio y la batalla en materia comunicacional. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que darnos
como herramienta. ¿Me entendés? No, ninguna duda. Es un poco como y en esto que duele mucho más, que son los derechos humanos, ¿no? Ninguna duda, porque además la lesión más seria que se puede producir es la eliminación del proceso de memoria. Es decir, si algo tiene de valioso el poner en valor moral una cosa como la Shoah, como decían los judíos, o lo que ocurrió con los nazis, como lo que ocurrió en la República Argentina con el proceso mal llamado proceso de reorganización nacional, es que aquellas personas hacia el futuro que no vivieron eso sepan que el horror existe, que no lo van a vivir, gracias a que la memoria los va a preservar de que eso vuelva a suceder. Si vos anulás esa memoria, eso puede llegar a suceder de nuevo. ¿Por qué? Porque el proceso político que nos llevó a ese pantano es un proceso político que podemos volver a recorrer. Pero si no tenemos alertas, ¿me entendés? Pero te hago esta consulta porque estoy un poco analizando en materia comunicacional. Yo percibo que esto puede suceder mientras nosotros creemos que no está sucediendo. Está sucediendo. 100 tipos se escaparon, 100 represores, genocidas. A ver, los 600, ¿cuántos capítulos tenía la reforma, el decreto? 600 capítulos. Se transformaba 600 leyes, creo que tenía 600, más. Bueno, 600. Entonces, vos decís, el 70-23, decís vos. Se producen los hechos. Es la Argentina de los hechos consumados. Sí. Bueno, mira, dicho esto, por supuesto que yo siempre digo, cuando Hitler llegó en el año 1933, nadie imaginó el desenlace que iba a tener a partir del inicio de la guerra en 1939 y lo que siguió después. Claro. Es decir, se va avanzando de a poco. Además porque venía de un proceso electoral. Y hay un proceso, para mí una palabra que tiene mucho valor y que tenemos que... Ojo con la naturalización. ¿Te acordás que acá lo venimos diciendo? Hablamos de la naturalización de gente durmiendo en la calle. Bueno, gente durmiendo en la calle. No tiene que pasar. Es decir, tiene que escandalizarnos. Claro. Y lo mismo pasa con un montón de cosas. El tema de la impunidad de los genocidas es algo que forma quizás parte de este proceso. Yo creo, sinceramente, Miguel, que no hay muchas diferencias entre el gobierno de Milei y un gobierno nazi. Hay gente que va a decir, pero estás banalizando el nazismo, estás exagerando. No, estoy viendo el proceso hacia dónde va. Es decir, si vos descartás de la sociedad a la gente discapacitada, estamos en un problema. Ya no solamente moral, es patológico. ¿Me entendés? Es decir, estamos eliminando la naturaleza humana a nivel colectivo. Entonces, me parece que tiene que ser una alarma muy importante que se prenda. Por eso yo digo, la gente que nos fue a votar, que forma parte de ese colectivo y de otros colectivos agredidos, guarda, muchachos, en algún momento van a reaccionar y van a decir, loco, hasta acá llegamos. Sí, una expectativa, una esperanza. Ojalá que... No sé si es una esperanza porque además va a ser violenta y va a haber derramamiento de sangre. Lo que vengo planteando acá. Ojalá la resolución sea el Congreso, vuelvo a repetir. Y ojalá se le caiga la máscara a este plan económico. Que hoy... Va a pasar. Para mí el hilo de dependencia ya no es con el programa económico, la suerte que pueda correr o los argentinos en la calle. Hoy le llega a ir un poquito mal a Donald Trump y nos caemos. Bueno, ese es el tema. O sea, ese famoso lunes negro por el que no votó la gente. O que Trump no cumpla como no hizo con Zelensky, con lo que le prometió. Y por eso te digo, suponete vos que mañana se levanta Donald Trump con el flequillo para el otro lado y no te manda la guita, no te cumple con algo, o te dice, che, pagámela con la tuya, no con la que yo te mande. Porque el tema es acá. Te están dando plata para pagar la deuda. O cede a la presión de la mitad del Congreso que en este momento está contando la costilla. Bueno, por ejemplo, o sea, para evitar conflictos internos, dice, bueno, me retiro de la prueba o el ensayo que estoy haciendo con Argentina, es muy alto el costo. Bueno, vamos a ver. Ahora, también estás un tipo como Donald Trump, tenés un tipo que se animó a quemar el Capitolio estando fuera del gobierno, imagínate si no lo va a hacer, incendiando por adentro, teniendo todo el poder. Ojo con lo que se viene. Ojo con lo que se ve. ¿Estamos, Huguito, con este tema? Con este tema estamos. Quería tocar el tema este de